Maestro, le agradecería su consejo acerca del tipo de sillas o posiciones que usted considere más favorables para la mejor práctica de la meditación. Con el mayor gusto responderé a su pregunta, mi estimable hermano. Obviamente, siempre se debe buscar la posición más cómoda. Mientras menos estorbe el cuerpo físico, pues tanto mejor. En lo iniciales, pues es aconsejable estar sentados cómodamente al estilo occidental. Bueno, si algunos quieren también usar la posición oriental, pueden usarla. Piernas cruzadas, a lo búdico, etcétera. Y en cuanto a la posición estrictamente occidentalista, pues ya saben cómo es, eso no necesito de explicarlo. Lo que sí conviene es que el cuerpo esté relajado en forma total, íntegra. En casa ya las cosas cambian. Allí pueden ustedes, como lo dije ya, acostarse en la posición flamígera de estrella de 5 puntas, teniendo naturalmente todo el cuerpo relajado, o en la posición sevasana de tipo oriental, la posición de hombre muerto de que ya les he hablado, o con los brazos cruzados sobre el pecho, tal como se ve en algunas momias egipcias, quedando la mano y brazo derecho cruzada sobre el izquierdo, etc. Yo francamente les digo a ustedes que en casa prefiero para la meditación la de estrella de 5 puntas, aunque a veces también uso la sevasana. Pero ya en lo inicial cambia la cosa. En lo inicial forzosamente hay que estar sentado. Eso es obvio. Quisiera preguntarle, en algunas ocasiones que he querido relajarme, he utilizado cualquier sistema de relajamiento, ya sea el de los enanitos que salen del cuerpo, o ya sea el conteo del 1 al 10. Sin embargo, a veces, debido al ajetreo del día, la mente me confunde en el relajamiento. O sea, pues que no puedo relajar bien el cuerpo porque estoy siempre pensando en los problemas de la mente. Como es necesario estar relajado para pensar o para analizar lo que surge en la pantalla de la mente, ¿cómo podría siquiera lograr el relajamiento para comenzar a hacer ello? Bueno, el relajamiento, mi caro hermano, es la técnica para dejar el cuerpo físico como se debe dejar, a modo de que no estorbe. La meditación es otra cosa, ¿verdad? No confundamos una cosa con otra cosa. Yo no aconsejo sistemas muy complejos para el relajamiento. Mientras menos complejidad, tanto mejor. Sencillamente sentarse o acostarse en las posiciones que ya dije, soltando bien brazos y piernas, y eso es todo. Pero soltándolos en forma de que ningún músculo moleste. Eso es lo indispensable, que ningún músculo quede en tensión. Una vez que estemos absolutamente seguros de que ya el cuerpo está relajado, olvidarnos de ese asunto. No pensar más en eso porque se podría convertir de eso en otra traba más para la mente. ¿Y para qué crearnos más trabas? Cuando uno ya relajó el cuerpo, debe olvidarse del cuerpo. Hacer de cuenta que está desencarnado, no pensar más en cuestiones de cuerpo. ¿Me habéis comprendido, mi estimable hermano Batarse? Maestro, yo considero que la mente es el instrumento que utilizamos para comprender nuestros defectos, pero debido a sus limitaciones no podemos profundizar hacia la honda significación de los mismos.
Le agradecería sus palabras al respecto de cómo llegar a esta honda significación. Oh, mi estimable hermano Tony, la comprensión es la comprensión y nada tiene que ver con la mente. La comprensión va más a fondo, mi estimable hermano. Debemos equilibrar el ser y el saber, ¿verdad? Cuando el ser está más grande que el saber, más desarrollado, más poderoso, pues es obvio que entonces puede surgir de allí, pues dijéramos, el santo tonto, ¿no? Porque le falta sabiduría. Y cuando a su vez el saber es exorbitante y el ser está sin desarrollo de ninguna, entonces es peor. De allí viene el bribón. Así pues, no confundamos la gimnasia con la magnesia. La comprensión es de fondo, pertenece a la conciencia. Consiste en el equilibrio perfecto del ser y del saber. Eso es todo. Maestro, disculpe, siendo indispensable la comprensión de cada yo para ser eliminado, ¿pudiera ponernos usted un ejemplo de lo que es la comprensión de un yo determinado? Porque en eso de comprensión hay muchas escalas. Y sí, es bien importante tener el concepto claro de lo que se llama comprensión de fondo. Agradecería un ejemplo, maestro. Bueno, mi estimable hermano Atarcé, ciertamente estamos aquí hablando detenidamente sobre la práctica de meditación generalizada para luminiciales. Otra cosa sería la práctica de meditación para disolución del yo. Ese ya es un asunto diferente, ¿verdad? Pero ciertamente, debo decirle que hay distintos grados de comprensión. Yo entiendo por comprensión de fondo cuando uno ha llegado a aprender, a capturar la honda significación de tal o cual cosa o de tal o cual defecto de tipo psicológico. Pero cuando uno no ha llegado así tan lejos, cuando tan solo comprende el proceso, por ejemplo, de la ira, o del egoísmo, o del odio, nada más, pero que no ha capturado realmente su íntimo significado de fondo. Hay cierta comprensión, pero no es la comprensión de fondo, es la comprensión de superficie. En todo caso, en esto de la comprensión hay muchos y muchos grados, escalas y sistemas, diversos niveles, porque muchas veces uno ha estudiado un libro y cree que ya lo comprendió. Y lo lee un año después y resulta que se da cuenta de que no lo había comprendido. Habéis visto, por ejemplo, mi libro, El Parsifal, ¿verdad? Ese es un libro para estudiarlo durante toda la vida. Sin embargo, hay muchas gentes que creen que ya lo comprendieron. Pero cuando lo vuelven a leer, se dan cuenta de que les faltaba comprenderlo más. Y si repiten la lectura años más tarde, se dan cuenta de que no habían entendido nada. Que les faltaba todavía comprender. Total que esto de la comprensión es algo muy elástico. Me pedís ejemplos concretos sobre comprensión. Con el mayor gusto voy a citaros uno, nada más que uno experimentado en mí mismo, porque me gusta hablar sobre lo que yo mismo he experimentado. Por ejemplo, cierto día metido bajo tierra dentro de la cámara de reflexión del Sumum Supremum Sanctuarium, me propuse, mis caros hermanos, comprender aquella estancia de Xi'an donde se nos habla del primer instante relacionado con la fecundación de las aguas caóticas.
Intelectualmente siempre había entendido que el fuego hace fecunda a las aguas de la vida. Eso es obvio. Intelectualmente había comprendido que el tercer logos fecundó las aguas caóticas en el amanecer de la existencia para que surgiera el cosmos. Mas no había aprehendido su honda significación. Necesité de la quietud y silencio de la mente. En esos instantes me visitó la maestra Elena Petronila Blavatsky y me dijo, el tercer logos, dispensen ustedes, el tercer logos dijo a su esposa, y fecundar la materia caótica para que surja la vida. Empero, tú verás. Ella me narraba eso, sí, pero faltaba algo más, revivir yo aquello, revivir ese drama, y lo conseguí a través del Samadhi. Fui testigo de la aurora de la creación, vi el instante en que el primer logo se emanó de sí mismo al tercero. Vi el instante en que el primer logo se ordenó al tercero, diciéndole, id fecunda a tu esposa la materia caótica para que surja la vida. Empero tú verás. Fui testigo de esa escena. Y es obvio, entonces hubo aprehensión de su honda significación. El anciano aquel se inclinó reverente, vestido con un manto azul. Y luego inició el gran trabajo con los rituales del fuego. ¿Me habéis comprendido? En el primer caso solamente había información intelectiva. En el segundo había aprehensión de fondo. En el primer caso había comprensión puramente, dijéramos, informativa o intelectiva. En el segundo, verdadera comprensión de fondo. Eso es todo. Sería a la comprensión de un yo. Usted menciona en el Parsifal develado sobre la profunda comprensión del yo de la ira. Menciona algo que no recuerdo. ¿Pudiera ser tan amable de explicarnos esa comprensión? Es claro, mi estimable hermano Batar, sí, es claro. Indudablemente, por ejemplo, podemos nosotros comprender lo que es la ira. Saber que tenemos ira. Haber comprendido realmente todos sus procesos psicológicos en nosotros. Cómo se desarrolla la ira, cuáles son sus orígenes, por qué surge ira en nosotros en un momento dado, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a pesar de haber comprendido, no haber logrado, sin embargo, capturar la honda significación de la ira. Cuando uno ha captado la honda significación de la ira, pues todo cambia. Por ejemplo, supongamos que vais manejando tu automóvil y alguien con otro automóvil choca contra ti. Claro, tú tienes un momento de arranque de ira y eso te incomoda, ¿verdad? Llegas a casa, meditas a qué se debió, posiblemente descubres que esa fue falta de paciencia, falta de serenidad tuya, falta de dominio de sí mismo. Nada más, hasta ahí habéis comprendido. Capturar la honda significación de aquella ira es algo, vamos mucho más lejos. Porque si tú capturas la honda significación de aquella ira, puedes descubrir que ella en sí misma no es más que el resultado de la ignorancia. Vienes a descubrir con asombro místico que tal choque pudo haber sido producido por la ley del karma. Pero que tú ignorabas la ley del karma. Que ignorabas que debías esa deuda kármica. Si llegar a saber eso, es haber captado la honda significación. ¿De qué? ¿De la ira? Sí, de la ira. Descubriste que esa ira había tenido base en la ignorancia. Que ignorabas la ley del karma.
al ver cómo se procesa el karma, al leer en los registros acásicos de la naturaleza,